Hola, bienvenido a nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Ya después de nuestra introducción, vamos a meternos a investigar lo que nuestro autor, el apóstol San Pablo, que creemos, como dice la versión antigua de la Reina Valera, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y creemos todavía que hay bastante evidencia histórica como textual para sostener esto, aunque todavía decimos como alguno de nuestros amigos, el apóstol o el autor. Leyendo entonces de capítulo 1 de esta carta a los Hebreos, capítulo 1, comenzando con el versículo 1, leyendo de nuestra Biblia que siempre nos gusta utilizar la Reina Valera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después de nuestra introducción, debemos regresar aquí al inicio del capítulo 1, con nuestra atención puesta en la intención de observar todo lo que podamos. El apóstol autor de la carta empieza con un enfoque que él llevará a través de todo su escrito. ¿Quién es y qué ha hecho el Hijo de Dios? En otras palabras, su carácter y su comisión. Aquí debemos observar varias cosas. Vamos enumerando algunas de estas observaciones que hemos hecho. Dios, habiendo hablado en estos postreros días, nos ha hablado. Lo primero que notamos es que no hay nada de introducción preparatoria. No hay el saludo acostumbrado ni para identificar al autor ni a sus destinatarios. Ya hemos observado que al final de la epístola sí parece como carta, con mención personal de uno de los compañeros y colaboradores de Pablo, el hermano Timoteo. Y hay otra mención de los de Italia que mandan saludos. Pero aquí en el comienzo carece de lo que esperábamos, aunque han supuesto que quizás se ha perdido, algunos han supuesto que quizás se ha perdido la primera hoja de la carta, pero de nuevo no hay nada de seguridad en esta opinión, pues nunca se sugirió por ninguno de los padres apostólicos. Hay otra frase que puede ayudarnos en identificar al autor, si pensamos todavía que sea necesario. Es lo que leemos en el capítulo 2, versículo 3, donde él confiesa que la palabra del Evangelio le fue confirmada por los que la oyeron directamente del Señor Jesucristo. Entre los apóstoles seguramente encontraremos a Pablo aquí identificado. En segundo lugar, vemos aquí Dios habiendo hablado. El apóstol empieza con Dios. Debemos observar que no hay ningún intento de comprobar su existencia, excepto por el hecho de que ha hablado. Que haya hablado nos revela algo, específicamente tres cosas. Una persona habla. Cuando decimos que la creación habla, es siempre en sentido de analogía. Por ejemplo, que los montes hablen, o que los árboles nos hablen, o que el océano nos habla. Una palabra pronunciada implica que viene de una fuente inteligente y personal. Luego, sabemos que si uno habla es para comunicar un mensaje. Y en tercer lugar, su mensaje siempre tiene un propósito, un fin. Implica la necesidad de recibir ese mensaje, comprenderlo y actuar según ese propósito. Entonces, seguimos leyendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas.
muchas veces. Aquí aparentemente el apóstol se refiere a las distintas maneras en que Dios se ha comunicado a través de la historia del pueblo judío, por medio de símbolos, por mensajes directos, por visiones y hasta por historias y poesías. Pero lo importante es que es Dios quien ha hablado, no meramente la imaginación o el invento del ser humano. Y el hecho que Él se ha comunicado a los padres. Esta comunicación ha sido de forma personal, de su autor a destinatarios específicos. Que Dios se haya revelado en forma general se da por sentado, pero aquí la indicación es que ha sido revelación especial, específicamente a los padres, los primeros de su patria, los antepasados, los que por supuesto no solo son recipientes, los que recibieron, sino portadores del mensaje. Y luego dice, por los profetas. Sigue la liga de la carta con el Antiguo Testamento. Muchas veces hemos escuchado que la epístola es un comentario sobre el libro Levítico, el tercer libro de Moisés. Es cierto que hay mucho comentario sobre los paralelos y los contrastes entre la persona y la obra de Jesucristo con los personajes y los sacrificios que vemos en Levítico. Así que más o menos estamos de acuerdo con esa observación. Y luego dice, nos ha hablado por el Hijo. Pero esto es lo más significado. Aquí es donde el apóstol quiere ligar todo eso con lo que Dios ha hablado a través de su Hijo. Lo más importante para nosotros también. Si vamos a aplicar lo que vemos aquí a nuestras vidas, tiene que ser por la gracia de Dios, por medio de lo que Jesús ha provisto por nosotros y lo que el Espíritu Santo desea efectuar en nosotros. Adam Clark, el notable comentarista inglés, nota que este artículo, él, como en la Reina Valera, o el pronombre posesivo, su hijo, como en la NBLA, está ausente en el texto griego en realidad. Entonces él comenta por un hijo o en un hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas. Él dice, Dios tiene muchos hijos e hijas, porque es el padre de todos los espíritus de toda carne y tiene muchos herederos. Porque si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Pero no tiene un hijo que sea heredero de todas las cosas, nadie por quien hizo los mundos, nadie en o por quien hable y por quien haya entregado una revelación completa a la humanidad, sino, excepto a Jesús, el Cristo. Y el comentarista entonces toma la postura que el apóstol empieza con la humillación del Hijo de Dios, como encarnado en la naturaleza humana, luego exaltado por la gloria de su persona y su obra. Nos ha hablado a nosotros, como si fuera enfática la designación. Por lo tanto, debemos prestarle toda nuestra atención. Luego vemos otra vez, otra cosa que observar. Dice, a quien constituyó heredero, hablando de Jesucristo, que lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su primer enfoque entonces es la persona de Jesucristo y su dignidad, que merece toda nuestra adoración por ser él mismo el heredero, el creador mismo del universo. Esto no es meramente otro ser humano quien llegó a ser honrado, tampoco un ángel elevado arriba de los demás. Se trata del único ser en todo el universo y la historia que llene el requisito de ser divino, igual al Padre y al Espíritu en su esencia. Dios mismo se da a conocer. Luego seguimos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto es lo que vemos realmente acerca de esto. El apóstol procede
no solo identificar al Hijo de Dios como tal, sino describir su relación a la deidad misma. Resplandor, gloria, imagen misma, sustancia. Estas son palabras que constituyen una materia teológica llamada cristología. ¿Quién y cómo es este personaje? Su gloria por el carácter de su persona. Luego pasa a ser la gloria de su obra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta gloria es la obra de él, su obra en la gracia, la redención de la raza humana. Redención que va a ser el tema principal del resto de la carta. Alguien ha dicho en forma poética: grande fue desde la nada por su palabra un mundo producir, más grande aún fue redimir. Una cita anónima de este comentarista Adam Clark. Otra vez, grande fue desde la nada por su palabra un mundo producir, más grande aún fue redimir. Y termina la frase con el versículo 4 acerca del más excelente nombre de Cristo, hecho tanto superior que los ángeles. El tema de nuestra siguiente sesión. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Padre, por lo que hemos visto a tu palabra. Ayúdanos a aplicarla, no echarla en saco roto. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.